Columna con cierto valor en Radio Concierto 88.5. Y ya está nuestro queridísimo Matías Rojas, consultor en innovación, el que más sabe de innovación, porque además siempre nos trae temas que son súper provocadores. Mati, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Viene Elena directamente desde el sur de Chile para hacer esta columna. La frase del ministro Quirós: a veces uno con menos recursos hace más. Exactamente. Ya, incómodo pero relevante, dices tú. ¿Por qué? Mira, me puse mi sombrero de innovación para ver esta aseveración desde otro lado. Okay. ¿Ya? O sea, cuando dice el ministro Quirós respecto a salud, puntualmente, sí, este claro, 2,5%, no es cualquier tipo de recorte, obviamente provoca y uno dice, chuta, existen pocos recursos, como menos aún. Y si bien a priori puede parecer obvio que uno no puede hacer más con menos, sobre todo cuando tienes problemas de listas de espera, cuando tienes problemas de infraestructura, colapsos en los sistemas de salud, menos aún que viene el invierno ahora, me gusta poner la otra mirada. ¿Ya? Y desde la innovación pasa justamente lo contrario. Es decir, uno realmente hace más con menos. Sí, eso Cuando tú haces procesos de innovación, muchas veces potenciado por la necesidad, te pones más creativo finalmente. Entonces, desde ese lado, desde el mundo de la innovación, a pesar de que uno pueda creer que, pucha, con menos recursos hago menos cosas, cuando nosotros nos vemos restringidos, que es un ejercicio que uno hace a propósito en innovación, es cuando salen las ideas más creativas, porque si no, la típica, me pasa, no sé, por las empresas, oye, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, contratemos una consultora que me haga tal cosa. Gasto plata. Exacto, gasto plata, es como la salida fácil. Cuando hacemos procesos de innovación y nos ponemos esa restricción sin recursos externos, en menos horas, uno se va poniendo efectivamente más creativo. Ya, que no se entienda para que la gente, porque la gente entiende lo que quiere, que no se entienda que tú estás haciendo como una defensa corporativa al ministro Jorge Quirós. No. Sino más bien estás presentando esta frase como parte de los procesos de innovación, que incluso cuando uno ve que hay poblaciones que tienen menos recursos, y pongámoslo en el tema de las casas, así hagámoslo bien doméstico. Cuando uno tiene menos recursos o tienes menos cosas en el refrigerador, probablemente te pones más creativo para solucionar, no sé, el hambre. Sí. O sea, bueno... ¿Me cachai? Como hay fórmulas que funcionan así, hay métodos. Sí, en ese sentido, de hecho, también fue la ministra Lincolao hace un par de semanas bien apuntada por justamente una declaración desde el punto de vista de la pobreza y el regalo que había sido para ella, pero yo no voy a ese lado. Yo sí creo que tiene que haber necesidades básicas resueltas y eso está 100%, claro. Estoy claro. Entonces, cuando hablamos del tema de salud, yo creo que sí hay necesidades básicas que están resueltas y con menos plata no lo vamos a pasar mejor. Pero yo también pongo el otro extremo. No necesariamente con más plata y más recursos vamos a hacer las cosas mejor. Sí. Exacto. Entonces, justamente la innovación está en ese punto medio. Si tenemos necesidades básicas resueltas, eso es es necesario, porque tú no puedes andar buscando soluciones si es que tienes hambre, si es que no tienes un techo, si es que no tienes educación o seguridad. Me están comentando acá, los israelíes tienen el concepto de trabajar dentro de la caja, no salir de la caja. Claro, en ese sentido, como trabar con los recursos que tienes. Con lo que hay. Y claro, hace sentido en un país que está en el desierto, que no tiene mayor cantidad de recursos naturales. Por excelencia. Claro, porque ahí la necesidad los ha llevado para allá. De hecho, el libro, la metodología Lean Startup o el Startup Nation, que es como le llaman a veces a Israel, tiene ese foco en la presión para poder sacar adelante cosas distintas. Entonces, mi punto que quería traer sobre la mesa a los que nos están escuchando es que tenemos que encontrar un espacio en el que no tengamos esa necesidad básica que tiene que ser resuelta, pero por otro lado que tampoco tengamos un exceso de recursos para poder ser creativos y ser innovadores. Casos como el del Apolo 13 en las misiones a la Luna, donde se tuvo que hacer muy poquito para traer a los astronautas de vuelta a la Tierra. La metodología Just in Time, que la inventa Toyota, justamente porque no podía competir con la maquinaria automotriz estadounidense, son metodologías que surgen a través de la necesidad. Y incluso criando, uno sabe que uno no puede decirle siempre que sí a los niños cuando te piden cosas, porque la necesidad es infinita, pero por otro lado, les niegas la posibilidad de que les cueste. Las cosas uno las disfruta cuando te cuestan. Entonces, creo que si bien está mal restringir hasta las necesidades más básicas, también está mal entregar infinitos recursos para hacer las cosas, porque la innovación tiene un concepto que se llama la tensión óptima o la restricción óptima,
que está justo en ese espacio de la mitad donde tú empujas un poquito, restringes un poquito y eso te obliga a pensar distinto para hacer las cosas de manera diferente. ¿Se podría hacer eso en el Estado? Esa es la duda que queda, ¿no? En un estamento que está acostumbrado a funcionar con una pesadez, por decirlo, que es bien distinto a una startup. O cuando uno ve una gran empresa versus una empresa más chica. Sí, sin poner ni siquiera el concepto startup, ¿no? Efectivamente, no. Yo creo que sin duda en empresas y en Estado pasa similar. Hay cargos de más, procesos de más, recursos de más, que si uno los saca no se nota tanto la diferencia. Ahora, ¿será salud el caso? Pucha, yo ahí tendrían que decirnos los expertos. Claro, salieron los gremios ahí diciendo que efectivamente no se podía hacer más con menos, pero depende del espacio. ¿Y cuáles son las claves a raíz de estos mismos casos que tú dices? Bueno, el Apolo 13 o Toyota, por ejemplo, que me parece un caso súper interesante. ¿Cuáles son los inputs o como el chispazo finalmente que provoca que se genere innovación? Sí. Mira, más allá del recurso, digamos. Yo creo que ahí, se cumplen varias características. Uno es tener una misión clara, ¿ya? Okay. O sea, saber, vamos a la luna y esa es nuestra meta y esa es nuestra constatación de que lo logramos. Lo mismo en la producción de autos, en el caso de Toyota, tenemos que bajar los costos porque no podemos contra la industria estadounidense, que es lo que decían los japoneses en ese momento. Entonces, primero, un objetivo y misión clara. Foco. Con el foco, vamos para allá. No nos vamos a mover un poquito para allá. No es multifoco. Eso es lo que vamos a lograr. Entonces sería como una primera parte. Y lo segundo, el poder tener cierta libertad creativa. En el fondo, decir, mira, ¿sabes qué? Este protocolo o este procedimiento no lo voy a hacer porque no tengo cómo hacerlo, pero te propongo este otro espacio. Entonces, segundo, es la apertura a escuchar cosas distintas. Porque volviendo al caso de salud, si es que se quiere hacer más con menos, obviamente los mecanismos van a cambiar. Si no, lo que va a pasar es vas a estar haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, pero con menos plata, y eso claramente va a generar precariedad, claramente va a generar más falta de recursos. Entonces, yo creo que ahí, misión clara y pensar en alternativas distintas son estos espacios creativos que se nos abren. ¿Cuánto pesa ahí la tecnología, el uso de tecnología? ¿Por qué nos cuesta tanto habilitar tecnología a niveles más masivos, por decirlo de alguna manera? Porque claro, hablamos todo el tiempo acá, desarrollo de inteligencia artificial, los empleos, pero en la práctica, claro, uno ve que hay algunos estamentos públicos que funcionan muy bien y muy tecnologizados. Hablamos de servicios puestos internos. La Tesorería General de la República. Todo lo que tiene que ver como con cobrar. Tenemos un Chile Atiende que también funciona bastante bien, un sistema de clave única. La masificación de la tecnología para algunos procesos que podrían también servir, por ejemplo, para administrar. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está ahí el gap? ¿Qué es lo que pasa? Sí, o sea, yo creo que parte por un tema cultural, de siempre lo hemos hecho así porque lo vamos a hacer distinto, y eso no es solo del Estado, eso es la vida, el ser humano en general va a tender a la inercia porque nos queda más cómodo. Claro, entonces zona de confort. Exactamente, quedarnos ahí porque siempre lo hemos hecho así. Entonces yo creo que la primera barrera que hay que superar es la cultural, es decir, oye, ¿sabes qué? Voy a abrirme un poquito más, a hacer algo de manera distinta. Y yo creo que también el mapeo de procesos, y yéndome a algo que hablábamos el programa pasado, pero tenemos que saber cuál es nuestro camino por ejemplo, en este caso de atención al cliente, si estamos en temas de servicio impuesto interno o de atención a los pacientes, en temas de salud, cómo entra, igual ahí cuando uno va a una urgencia en un hospital, uno ya cacha el proceso, está el triage ese que te evalúan, después pasa a otra parte y así sucesivamente. Entonces yo creo que entender bien el proceso completo nos va a dejar espacios para insertar la tecnología, pero no siempre la tecnología per se va a arreglar y eficientar las cosas. ¿Para qué vas a insertar tecnología dentro de qué y de qué proceso? Exacto, es al revés, es el tema de los problemas. Detectemos dónde están los problemas, dónde estamos perdiendo plata, tiempo, siendo ineficientes, y recién después vamos a buscar qué tecnología podría llegar a resolver. Sí, tal cual. Oye, Matías Rojas nos acompaña esta mañana, autor de Prototipa tu vida, para que busquen el libro, está ahí en todas las librerías, muy bueno, que tiene que ver un poco con eso, con cómo hacer como una actualización de lo que yo estoy haciendo, porque uno tiene que estar constantemente actualizándose, y ahí me da la sensación de que grande empresa, ámbito público, esa actualización, ese reaprender, ¿es más complejo? ¿Es más difícil? Yo creo que todas las organizaciones como más grandes va a ser más difícil, porque cuesta más entender el detalle, dónde está
esa ineficiencia tal vez, y la cultura al final. Si la cultura te lleva, te vuelve a traer a los mismos procesos de siempre, entonces si la cultura no es innovadora, si no está abierta al error, o sea, en el fondo te mandáis una equivocación que no te despidan o que no te... bueno, depende de la equivocación, por supuesto, pero en el fondo el valorar el error como un espacio de aprendizaje para poder hacerlo mejor la próxima vez, sí es algo que hay que cultivar. El temor a equivocarse, yo creo que tenemos ahí un tema, ¿no? Eso, yo creo que eso es, porque si tú, bueno, en el servicio público es distinto, porque tú puedes hacer lo que la ley te permite, en cambio en el sector privado es lo contrario, que no puedes hacer solamente lo que te prohíbe, pero todo el resto está permitido. Entonces, sí hay una dificultad en el sector público, porque hemos visto un montón de casos de irregularidades que los acusados en el fondo dicen, no, pero si yo lo hice con total transparencia, ya, pero no cumpliste la ley en el fondo. Entonces, creo que sí el sector público tiene una dificultad adicional, que es el no salirse de esa cancha para que no cometas irregularidades con recursos públicos. Pero el tema cultural de permitir, oye, sabes que esto no funcionó, pero aprendí esto y la próxima vez que lo intentemos ya tenemos ese aprendizaje, sí es algo que podemos ir cambiando el chip. Sí, nos cuesta harto igual encuentro. Totalmente, y a eso todos. en todo el mundo, mundo público y privado. Sí, Justo totalmente. ayer estaba conversando acerca de eso, sí, es como... Y creo que somos muy... poco tolerantes a la equivocación del otro. Sí, ¿sabes? Como los equipos de trabajo o incluso los liderazgos. Sí. No, o sea, ahí el apuntar con el dedo al que se equivocó. Veamos lo que pasa con las mismas ministras que acaban de salir. Sí, ¿no? sí, efectivamente. Hay errores que no son forzados y que, claro, tú dices no pueden ser permitidos, ¿no? Como no vas a tener un plan de seguridad, pero tampoco hay tolerancia para el error. Quizás eso también tiene que ver un poco con la personalidad. Más cercana, menos protocolar, como de qué manera yo también voy desarrollando mi liderazgo, de qué manera yo también me voy vinculando con las personas con las que tengo que compartir o vincularme. Estoy pensando en el ministro, estoy pensando en el expresidente Gabriel Boric, por ejemplo, que era mucho más cercano y que en general, no sé, no era como las piñericosas, tenía ciertas actitudes, pero tú las veías más honestas, más cercanas. Como más relajado, habían ciertos errores que eran no forzados, pero que uno quizás permitía más por empatía, no sé. Yo creo que la personalidad en sí misma no es tanto el tema, porque tú puedes ser más serio, puedes ser más cercano, puedes ser más formal o más informal, ponerte corbata o no. Pero lo que está detrás, y yo creo que ahí el presidente Boric lo ejercitó y el presidente Kast lo está haciendo, es de aprender rápido. O sea, si las dos ministras que salieron ayer no, por diversas evaluaciones, no cumplieron con el objetivo para el cual estaban ahí, está bien que se haga el cambio. Y el presidente Boric hizo lo mismo en otro espacio donde invitó al socialismo democrático, que era un espacio que antes estaba vetado, y aprendieron rápido. Creo que el presidente Kast está haciendo algo parecido. En pegas tan complejas como dirigir un país, es súper difícil tomar esas decisiones. Es súper difícil decir, me equivoqué con los poquitos meses que llevamos y hay que hacer el cambio. Y todo bien en el sentido de que hay un aprendizaje, siempre que hay un aprendizaje. La lógica de la innovación también, lo mismo. Exactamente, si no, es un error perdido. Claro. Si es que aprendemos de ese error y en las próximas, bueno, no sé si los ministros actuales quedarán o si habrá una incorporación de nuevos ministros, pero que ese aprendizaje que se tuvo de no tener un plan, de ciertos problemas comunicacionales que hubo, se aprendan, estamos progresando como país. Uno debería verlo de esa manera, más que es una crisis, digamos, ¿no? Sí, o sea, si eso es una crisis, chuta, el mundo entero en todos los espacios está en crisis. Es un proceso de aprendizaje. Obviamente, pegas de seguridad, en este caso, son cosas urgentes y relevantes que hay que tomar, pero esto es parte del aprendizaje también. Yo no lo veo como tan terrible tampoco. Me gusta tu mirada, Matías Rojas de Lucas, consultor de innovación independiente, cofundador de Social Lab, autor de Prototipa tu vida, para que no se pierdan su libro. Gracias, Matías, que te vaya súper bien. Muchas gracias, Elena. Gracias y que te vaya muy bien de vuelta para el sur. ¿Te vuelves hoy día? Me vuelvo hoy día. Muchas gracias por estar aquí. Los queremos mucho a nuestros columnistas, son lo máximo.